Bien, comenzamos. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA de título Exprimiendo en vivo a Microsoft 365 Copilot. En este webinar vamos a profundizar en aplicaciones y prestaciones que anunciamos en el webinar que realizamos en diciembre, webinar que titulamos Desbloqueando el potencial de los Microsoft Copilots. En primer lugar, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para quienes no nos conozcáis, ITEQIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado, somos partner de Microsoft y hemos llevado a cabo servicios en más de un centenar de organizaciones. Nuestra principal actividad reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. Y respecto a nuestros servicios, tenemos una visión completa del software, desde su concepto y diseño, pasando lógicamente por su desarrollo y hasta la operación del mismo. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. En esta ocasión veremos rápidamente Microsoft Copilot, simplemente para tener el contexto con el que entrar de lleno a Microsoft 365 Copilot. De hecho, veremos las diferencias entre los dos productos y revisaremos algunas prestaciones de Microsoft 365 Copilot en algunas de las aplicaciones más usadas de Microsoft 365. Por otro lado, entraremos en un aspecto importante para asegurar el correcto aprovechamiento de Microsoft 365 Copilot, y es el de saber qué configuraciones se deben tener en cuenta en un tenant de Microsoft 365. Por último, acabaremos con unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, en el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Bien, empezamos este capítulo de comparativa entre Microsoft 365 Copilot y Microsoft 365, revisando algunos puntos clave de Microsoft Copilot. Microsoft Copilot es un asistente de inteligencia artificial. Este es un buen titular, pero vamos a aterrizarlo. Hasta ahora, cuando buscábamos información por Internet, íbamos a un buscador tipo Chrome, Edge, Safari o el que fuera, escribíamos unas pocas palabras, unas palabras clave, casi en formato telegrama, esperando obtener una lista de páginas web que concordaran al máximo con nuestra búsqueda. Bien, con Microsoft Copilot tenemos un cambio de paradigma, ya que podemos hacer búsquedas en un lenguaje natural y obtener respuestas que quizás no se hayan escrito nunca antes, lo que da una idea de la personalización del resultado que puede tener nuestra búsqueda. Este que no se haya escrito nunca antes es lo que nos da pie a hablar de inteligencia artificial generativa. Fijémonos en que, a diferencia de las búsquedas clásicas, donde obteníamos una lista de enlaces a páginas web como respuesta, ahora podemos obtener respuestas en diferentes formatos, como resúmenes, análisis, tablas, contenido en texto e incluso imágenes. Si tuviéramos que defender por qué usar Microsoft Copilot, podríamos argumentar que porque usa modelos muy potentes de inteligencia artificial. En la diapositiva anterior vimos que podemos tener diferentes resultados en formato texto, y es que Copilot usa el modelo GPT-4 para las respuestas en texto. Y también vimos que podemos obtener imágenes. En este caso, Copilot usa el modelo DALL-E 3 para la generación de las mismas. GPT y DALL-E son modelos de la empresa OpenAI, empresa que está a la vanguardia mundial en aplicaciones de inteligencia artificial y que ya está participada mayoritariamente por Microsoft. Otro aspecto a considerar es la transparencia en los resultados. Este punto significa que durante nuestra conversación, Microsoft Copilot nos irá indicando las fuentes desde las cuales está generando su respuesta. Y claro, si vemos que la fuente no es fiable, pues no deberíamos considerar la respuesta de Copilot fiable tampoco. Copilot no tiene un conocimiento limitado, como sí le ocurre a otros asistentes como ChatGPT. De hecho, podríamos entender a Copilot como un ChatGPT conectado a Internet. Pensad en la potencia que tiene el poder resumir o analizar contenidos de cualquier web o generar contenidos en base a cualquier web. Y por último, Copilot no guarda ni nuestras preguntas ni las respuestas que genera, ni las usa para entrenar ningún modelo de inteligencia artificial.
Bien, ¿y cómo nos relacionamos con Microsoft Copilot? Pues a través de prompts, que son las preguntas o instrucciones que introducimos en el chat. Como decíamos al principio, podemos usar un lenguaje natural. El modelo no necesita una ristra de palabras clave para entendernos. Y de hecho, cuanto mejor sea nuestra prompt, mejor será nuestra respuesta. ¿Qué significa una prompt mejor? Pues una instrucción específica, con detalle, bien escrita, frases completas. En definitiva, algo que guíe al modelo en la generación de la respuesta. Porque si no hacemos una buena prompt, el resultado será más genérico y seguramente no se adapte a lo que queremos conseguir. Y no solo eso, recordemos que estamos en una conversación, con lo que dada una respuesta podemos ir iterando sobre la misma hasta lograr la respuesta que realmente nos satisfaga. Y por otro lado tenemos a Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365 Copilot es una extensión de Copilot que se integra con las aplicaciones de Microsoft 365. Es decir, ahora tenemos Copilots con capacidades específicas para las aplicaciones de Microsoft 365, en aras de buscar este impulso a la productividad en nuestra organización. Aquí vemos una comparativa entre las prestaciones de Microsoft Copilot y Microsoft 365 Copilot. ¿Qué ofrece de más Microsoft 365 Copilot respecto a Microsoft Copilot? Pues una capa de seguridad para los datos de la empresa, la posibilidad de acceder a los datos y aplicaciones de nuestra organización con la Graph API, las prestaciones específicas que se dan en aplicaciones de Microsoft 365, como veremos a continuación, y el acceso a Copilot Studio, que es una solución que comentaremos al final del webinar. Sin más, vamos a ver unas demos sobre Microsoft Copilot para verlo en acción. Bien, bienvenido a todos y vamos a ir a la primera demo. Si os fijáis, cuando yo abro un nuevo cliente de Edge, en la parte superior derecha me va a aparecer el símbolo de Copilot. Si yo clico en él, voy a poder abrir el Microsoft Copilot en esta versión gratuita que hemos comentado. Fijaros aquí diferentes puntos. Estamos en la primera parte de chat que veremos ahora. Fijaos que estoy protegido porque estoy logueado con la cuenta de mi empresa en este caso. Y fijaos que a mí me aparecen además dos tabs diferentes. Uno es el de trabajo y otro es el de web. Estos tabs me aparecen porque yo además tengo una licencia de Microsoft 365 Copilot. Entonces, puedo comunicarme con una versión de Copilot que va a buscar directamente en la web y otra versión con la que voy a buscar además información que tengamos en el tenant de mi empresa. Para esta demo vamos a ir a la versión web por el momento. Lo primero que vamos a ver aquí, además, es la manera en la que queremos que nos responda Microsoft Copilot. Puede ser de una manera más creativa, una manera más equilibrada o incluso una manera más precisa. En este caso y para esta primera demo vamos a poner más preciso y lo que vamos a hacer es intentar que nos haga un resumen de la página web que tengo abierta en el navegador. Fijaos aquí que tengo una página web donde hay una noticia de Itekia, de que asistimos al Microsoft Ignite y bueno, una serie de explicaciones de lo que se comentó en el Microsoft Ignite. Entonces, simplemente poniendo yo una prompt que tengo aquí preparada, que será la de haz un resumen de la página web que está abierta en el navegador y como decía mi compañero, puedo darle más información y detallar, le voy a decir que lo haga en 3 puntos clave. Si lo envío, lo que va a hacer Copilot es recorrer toda esta página y hacerme un resumen en el formato que yo le he dicho. En este caso, 3 puntos. Habla primero de un primer párrafo sobre las novedades de Copilot, un segundo en el que me habla de la evolución de SharePoint y un tercero en el que habla de inteligencia artificial en el entorno de Azure. Fijaos que, como decía mi compañero también, tengo la referencia de dónde ha sacado esto, pues de la página web que tenemos abierta en este momento, y yo aquí podría iterar mi conversación y seguir haciendo preguntas. Vamos a ver una segunda demo entonces, donde voy a abrir otro navegador, y en este caso, una cosa muy potente que tenemos también es que podemos hacer preguntas sobre documentos que abramos en nuestro navegador.
Fijaos, aquí tengo un PDF donde se habla de la ley del teletrabajo, algo común hoy en día, del BOE, y voy a abrir también un Copilot y en este caso, en vez de que me haga un resumen sobre la web, lo voy a hacer sobre un documento que tengo abierto. Al igual que antes, le pido que me lo haga en 3 puntos clave. Una vez más, Copilot va a leer todo esto y va a ser capaz de darnos información. En este caso, pues es algo más lento porque obviamente es un documento mucho más grande. Habla del principio de la ley que tenemos puesto aquí, los objetivos y principios. Ujú. Y ahora me hace un tercer y último punto sobre el contenido y desarrollo de la ley. Bueno, como podéis ver, pues esto es algo útil, ¿no? En vez de tenerte que leer un documento muy grande, bueno, puedes utilizar Copilot para hacer pequeños resúmenes o de partes que no entiendas o hacerles preguntas a medida sobre el contenido que hay en un documento grande. Vamos a esperar que acabe. Perfecto. Incluso, como decimos, pues las referencias. Bien, vamos al siguiente punto y es este segundo tab que tenemos aquí de redactar. Y este nos va a servir para generar contenido. Bien, es un poco diferente. En él tenemos una parte donde podemos escribir sobre qué queremos que nos genere este contenido. Podemos marcarle un tono, ya nos da unos cuantos de ejemplo, pero incluso podríamos pedirle un nuevo tono. Por ejemplo, aquí nos dice que le digamos relajado. Tenemos el formato en el que queremos escribir, bueno, que nos genere este contenido. Puede ser en formato de un párrafo, puede ser algo más orientado a hacer un correo electrónico, una serie de puntos también, incluso para un equipo de marketing o gente que haga muchas publicaciones en LinkedIn, podemos hacer una publicación de LinkedIn, podemos hacer un resumen sobre un tema o incluso un informe. Luego le podemos decir la longitud que queremos que tenga este contenido y será capaz de generar un borrador. A partir de ese borrador nosotros podemos seguir iterando y pidiéndole cosas para que lo vaya arreglando a la manera que queremos. Entonces, ya que estábamos hablando de Microsoft Ignite, vamos a pedirle que nos haga una publicación hablando sobre el Microsoft Ignite y en este caso vamos a pedir que sea una publicación de LinkedIn y en un tono profesional. Vamos a hacerlo cortito en este caso y vamos a darle a generar borrador. Bueno, y ya veis que es capaz de generarnos un contenido que de una manera sencilla pues podríamos simplemente copiar y llevárnoslo a LinkedIn. Una potencialidad también que tiene es que, como os decía, podemos pedirle cambios sobre esto. Entonces, le voy a pedir que lo traduzca al inglés, por ejemplo. Y bueno, ya veis que de una manera muy sencilla, además, podemos utilizar esto como traductor en distintos idiomas. Y bueno, es algo que la verdad que es súper útil. Bien, como ha dicho Nico también, una cosa que podemos hacer es que no solo podemos generar texto, sino que podemos generar imágenes. Por lo que si nosotros le metemos una prompt adecuada, en este caso le vamos a decir, genera una imagen en la que aparezca una persona trabajando con una pantalla negra. Va a ser capaz de utilizar ese algoritmo que hemos comentado de DALL-E 3 para generar imágenes también.
te dice en primer lugar que va a intentar crear esto. Ahora empezará a salir un relojito de arena como que se está generando la imagen. Y estas son imágenes hechas por inteligencia artificial, o sea, solo las tienes tú, las puedes utilizar en tu documentación o cuando no tienes alguna idea o no encuentras la imagen adecuada, puedes intentar generarla así. ¿Vale? Además, fijaos que puedes darle más inputs para tú hacer o generar prompts nuevas para cambiar esta imagen. ¿Puedes hacerlo con una pantalla blanca? Pues voy a intentar volverlas a generar con una pantalla un poco diferente. Entonces, tú puedes ir así iterando para generar la imagen que más se adecue a lo que necesitas en ese momento. Bien, y ahora está haciéndolo con una pantalla un poco diferente, ¿no? Clarita, aquí en este caso es blanca. Bueno, podríamos seguir iterando hasta conseguir lo que necesitamos. La última parte que os quiero enseñar de esta demo de Microsoft Copilot, que es una funcionalidad bastante potente también, es el tema de que podemos agregar una imagen. Fijaos, en este caso yo cojo una imagen de mi PC y soy capaz de hacerle preguntas sobre ella. Aquí tengo una imagen de, de una pizarra donde hay dibujado un triángulo rectángulo y la fórmula del teorema de Pitágoras, y fijaos que es capaz de darme información sobre esto. ¿Qué puedes decirme sobre la imagen? Aquí esto a veces tarda un poco, ¿no? Porque tiene que ir a buscar información por internet y ver qué puede conseguir. Pero esto es una funcionalidad a la que le vemos mucho sentido cuando imaginaos que tenéis un electrodoméstico del cual no tenéis instrucciones, por ejemplo. Podríais intentar sacar cuál es el modelo de ese electrodoméstico a partir de una foto. Bueno, le encontramos que puede tener bastante sentido. Fijaos, la potencia de esto. La imagen muestra un triángulo rectángulo dibujado con tiza en una pizarra negra junto con la fórmula matemática del teorema de Pitágoras. La imagen es en blanco y negro y presentada en una pizarra negra que parece estar algo desgastada o rayada. Fijaos el detalle que tiene. Hay un triángulo rectángulo dibujado con tiza blanca, los catetos y la hipotenusa están claramente marcados, debajo del triángulo se muestra la ecuación matemática a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, escrita en tiza blanca. Es decir, un poco redundante, no lo he dicho varias veces, pero bueno, es potente, incluso dice la textura de la pizarra es visible, mostrando signos de uso anterior con marcas y manchas. Y todas las fuentes de donde ha intentado sacar información una vez más. Bien, hasta aquí esta parte de la demo donde hemos visto Microsoft Copilot, y para acabar nos gustaría hacer un pequeño resumen para que vierais la potencia que puede tener esto en nuestro día a día. Como habéis visto, pues podemos resumir PDFs grandes para sacar información y que esto nos ahorre mucha faena de lectura y entendimiento. Podemos generar emails o contenido de una manera sencilla. Podemos generar imágenes que no encontremos y necesitemos para nuestra documentación del día a día. Y gracias a estas preguntas y estos resúmenes y preguntas específicas podemos tanto aprender nuevas habilidades como obtener respuestas muy específicas para preguntas muy específicas. Bien, a continuación vamos a ver las capacidades específicas de Microsoft 365 Copilot y las vamos a ver en algunas aplicaciones de Microsoft 365 Copilot como son Teams, Outlook, Excel, Word y PowerPoint. Y veremos estas capacidades en base a prompts que son muy propias, muy naturales de cada aplicación. De hecho, podemos entender que tendremos un Copilot para cada aplicación de Microsoft 365. Bien, el primero que vamos a ver es las capacidades de Microsoft 365 Copilot en Word.
Aquí os he puesto una serie de cosas que podemos hacer. La primera de ellas es sacar informaciones clave de un documento. Es decir, nosotros podemos abrirnos Copilot mientras tenemos un documento abierto, hacerle una pregunta vía una prompt y que nos dé esa información. Podemos regenerar un documento o partes que no nos convenzan de un documento a través también de estas prompts con lenguaje natural, e incluso una funcionalidad muy potente que ahora veremos en una demo, que será la de crear un documento Word basado en otro documento diferente. Vamos a la demo. Y fijaos, aquí tengo un documento en blanco en Word y lo que quiero hacer es, ya que os estamos haciendo una demo con un webinar con un PowerPoint que tenemos en PowerPoint y que está además en nuestro tenant guardado, lo que podemos hacer es intentar generar un Word a partir de este PowerPoint que os estábamos enseñando. Así que si yo meto la prompt adecuada en este caso, fijaos que le voy a decir, por ejemplo, crea un manual de usuario de la parte que habla sobre Microsoft Copilot en el siguiente documento, y aquí lo que puedo hacer es referenciar un documento. En este caso voy a poner una parte de la entrada, Itekia Webinars, y en este caso el nuestro es el de exprimiendo, y le voy a dar a generar. Veréis que de una manera muy sencilla puedo generar una primera versión de documentación e ir refinándola para obtener el documento final o gran parte del documento que podremos utilizar en nuestro trabajo. Entonces, fijaos, está leyendo todo el PowerPoint que os hemos enseñado, haciendo pequeñas secciones. La primera de ellas, que es Microsoft Copilot, cómo podremos utilizar Microsoft Copilot. ¿Qué tipos de preguntas o instrucciones? Aquí ya nos está hablando de prompts. Cómo escribir una buena pregunta o instrucciones. Comentaba Nico anteriormente. Ventajas, precauciones, que serán temas que hablaremos un poco más adelante. Entonces, al final, como os digo, podemos quedárnoslo o podemos rehacer partes o rehacerlo de una manera un poco diferente, ¿no? En este caso, vamos a quedárnoslo. Y fijaos que aquí en la parte superior derecha tenemos también la posibilidad de abrirlo, igual que abríamos el chat en el web, y podemos pedir que nos haga un resumen o hacer nosotros cualquier prompt que necesitemos. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿cómo puedo generar una buena prompt? O en este caso lo ha traducido como instrucción, ¿no? Una buena instrucción. Y esto es lo que os digo, a partir de un documento podemos hacer preguntas muy claves del documento para sacar la información que necesitemos. Y fijaos, nos dice todos los puntos que está sacando de esa parte del documento, ¿no? Debes seguir estos consejos, frases completas y claras, con signos de puntuación y ortografía correctas, indicar el propósito, el tono, el formato y la longitud preferida, aportar el contexto necesario para que Copilot entienda, evitar usar palabras clave, abreviaturas o términos ambiguos o confusos, y que tienes que revisar la respuesta que te da y pedir aclaraciones o ediciones si es necesario. Entonces, bueno, ya veis que esto es potente. Entonces, de cara a la siguiente demo, lo que vamos a hacer con este es guardarlo en el OneDrive que tenemos en Itekia, ¿de acuerdo? Y lo voy a guardar como Copilot 2, por ejemplo. Bien. Hasta aquí la parte de Word y ahora veremos por qué lo hemos guardado para la siguiente parte. Ahora hablaremos de PowerPoint.
Entonces, en PowerPoint también tenemos nuestras funcionalidades. Una muy parecida es que vamos a poder identificar estos puntos clave en una presentación. Podemos pedir resúmenes, podemos hacer preguntas sobre la presentación. Si una presentación está mal hecha y no la tenemos separada en secciones, es incluso capaz de leer todo el contenido del PowerPoint y generarnos estas páginas principales para cada sección dándoles un título, algo que está también muy interesante. Puede generar, al igual que hemos hecho con el Word, presentaciones a partir de otros documentos y prompts donde le digamos cómo queremos estas presentaciones, o incluso un tema que siempre es un poco aburrido, ¿no? Pues, oye, ahora quiero darle una consistencia al formato, quiero cambiar todas las fuentes del documento a esta nueva fuente, o quiero cambiar el tamaño a no sé qué. Podemos darle la prompt para que directamente nos cambie todo el formato de toda la presentación en este caso. Vamos entonces ahora, os subo por aquí un navegador donde tengo abierto el OneDrive de Itekia y tengo mis ficheros. Fijaos que aquí he guardado este que he generado, el Copilot 2, y lo que voy a hacer es abrirme una presentación en este caso, que es el template que utilizamos en Itekia, bueno, un poco con nuestra manera de hacer presentaciones, nuestros colores, nuestros estilos de slides, etcétera. Y voy a hacer un poco al contrario de lo que he hecho ahora, ¿no? He partido de una presentación que os estamos haciendo, he generado un Word y lo que ahora quiero hacer es, a partir de ese Word, generar una nueva presentación a ver cómo queda. Entonces, fijaos aquí arriba en la parte derecha tengo Copilot una vez más. Y de una manera sencilla veremos que nos respeta bastante el tipo de slides que tenemos en Itekia. Si subo arriba del todo, veréis que tengo diferentes cosas para hacer, aparte de las prompts que ya puedo meter por defecto. Una de ellas es crear una presentación desde un fichero. ¿Vale? Si aquí empiezo a poner Copilot 2, es el que acabo de generar y he guardado en mi tenant. Le vamos a dar a crear. Y ahora está trabajando en crear una presentación desde ese fichero. Fijaos aquí una vez más, ¿no? Gente que se dedique a hacer muchos PowerPoints porque tiene que presentar muchas cosas a distintos equipos. Bueno, hacer una primera versión, seguro que no es una versión definitiva, pero hacer una primera versión desde la que poder partir ya es algo sencillo. En este caso vamos a darle a generar un nuevo draft. Aquí ya está leyendo el otro documento, intentando generar una serie de secciones, como podéis ver aquí. Son las secciones básicamente que teníamos en ese documento Word. Está generando las slides. Y una cosa muy potente también es que ahora cuando acabe de generar las slides, además le va a añadir pues, las típicas notas que tenemos para presentar, ¿no? Entonces, fijaos, sin darle ya una prompt muy adecuada, pidiéndole ningún formato ni nada, está respetando bastante lo que es nuestro template en Itekia, nos está añadiendo imágenes incluso. Y bueno, es una buena manera de empezar a tener tu primer draft de una presentación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser las capacidades de Copilot 365 en nuestro cliente típico de correo electrónico, que sería Outlook en este caso. Por una parte, vamos a poder generar borradores de correos, dándole unas instrucciones, va a ser capaz de generar un correo por nosotros, usando el tono que le digamos y adaptándose todo lo posible a la prompt que le digamos. Es capaz de traducir emails. Otra funcionalidad súper importante, sobre todo para equipos que puedan ser de ventas o equipos de resolución de tickets, donde pueden tener hilos muy largos de correos, es que simplemente dándole a un botón es capaz de hacernos un resumen de todo lo que se ha hablado durante toda esa cadena de emails. Y por último, una funcionalidad también bastante interesante es la de que cuántas veces nos pasa que se nos solapan reuniones, ¿no? Y tenemos 2 o 3 reuniones a la vez. No podemos ir a todas, obviamente, pero gracias a esto podemos darle un botoncito que es el de seguir una reunión.
de manera que si esa reunión después es grabada por el creador de la reunión, al final de esta nos va a enviar un enlace con toda la información de todo lo que ha pasado. Gracias a Copilot podremos ver el resumen, notas de inteligencia artificial o incluso hacer preguntas sobre lo que ha pasado en esa reunión. Bien, para ver una demo en este caso también, voy a traeros un hilo de correos que tengo aquí. Y este es un hilo en el que, bueno, pues yo estaba trabajando en un proyecto de Power Apps, tenía algunas dudas de un escenario de precios y nos comunicamos con unos contactos nuestros para poder sacar información de cómo podíamos hacer este proyecto. Es un hilo con 3 o 4 emails. Simplemente si le doy a esta parte de aquí que me aparecerá por tener este Copilot de 365, es capaz de generarme este resumen. Entonces, bueno, me explica un poco lo que ha pasado, ¿no? Yo contacté con una persona para pedir una call rápida y explicarle mi caso. Esa persona añadió a sus contactos para hablarme un poco del tema del licenciamiento. Luego metimos a otro grupo de usuarios que era Dynamics 365 y me ofreció una call en cierto momento. Acepté esta call y bueno, te pone incluso el meeting ID y cómo podía acceder a él. Entonces, veréis que ahora de una manera sencilla, si yo le doy aquí a responder a todos, por ejemplo, me aparecerá aquí también el Copilot y lo que podremos hacer es generar un borrador con Copilot. En este caso sé que es un mail antiguo, pero yo lo podría haber utilizado para pedir, por ejemplo, cambiar la reunión, ¿no? Pues le digo, escribe un email pidiendo más información sobre casos similares y pidiendo un cambio de fecha a la siguiente semana de manera educada. Lo voy a dar a generar. Y bueno, vemos que en un momento pues, es capaz de generar un mail, ¿no? Muchas gracias por tu ayuda. ¿Podrías proporcionarme más información sobre casos similares al nuestro? Además, me gustaría cambiar la fecha de nuestra reunión para la próxima semana. ¿Podría ser posible? Agradezco de antemano tu atención y flexibilidad. Está siendo lo más educado que puede. Si yo ahora quisiera cambiar el tono o quisiera añadir más información, podría poner una nueva prompt y regenerar a partir de este. Vamos al siguiente. Y en este caso, uno de los más interesantes, en mi opinión, es el Teams, ¿no? Esto es una herramienta que utilizamos siempre para comunicarnos con nuestros compañeros, para generar reuniones, reuniones con cámara, etcétera, ¿no? Lo que podemos hacer es resumir temas que se han comentado en una reunión o en un chat entre una o varias personas. Podemos resumir opiniones que han dado los participantes en una reunión, incluso crear una tabla de pros y contras sobre algún tema en concreto que se haya discutido en una reunión. Podemos hacer preguntas concretas sobre temas que se hayan hablado o incluso si estamos reunidos con un compañero, no sabemos bien cómo seguir avanzando, podemos decirle que nos genere incluso una lluvia de ideas para poder desbloquearnos un poco. Bien, lo que os voy a enseñar ahora va a ser en primer lugar, esto es un chat que tengo con un compañero con el que estoy trabajando en varios proyectos de automatizaciones y últimamente estamos tratando un tema de firma digital, automatización de procesos y tal. Lo que yo puedo hacer aquí es abrir Copilot y vamos a decirle que nos dé, pues, por ejemplo, los momentos destacados sobre los últimos 7 días. Ahora, esto lo podemos hacer con los últimos 7, con el último mes o lo que necesitemos, pero que de una manera muy sencilla yo puedo coger información de lo que hemos hablado últimamente y ponerme al día, ¿no? Entonces, estábamos hablando sobre la implementación de la firma electrónica en unos documentos PDF, estábamos preocupados por un tema de validez legal que se comentaba en el proyecto si no pasa por cierto cliente y, bueno, estábamos comentando algunas soluciones de cómo podríamos solventar esto. Si os fijáis, aquí arriba también había hecho yo una pregunta que estaba diciendo, ¿qué se cuenta sobre BitSigner? Y bueno,
pues eso, también es capaz de responderte cosas más concretas, ¿no? Pues según el chat se menciona que la firma electrónica debe pasar por BitSigner para que sea legalmente válida. Pues bueno, puedes ir jugando con esto para preguntar, obtener respuestas y no tener que hacer un scroll infinito hacia arriba o utilizar el buscador. Vamos a una segunda parte de la demo, que en este caso también me parece muy interesante y es el tema de poder ver información sobre una reunión. Bueno, pues ya que hemos hecho este webinar sobre Copilot y Copilot 365, yo lo que hice, pues obviamente teníamos que practicar también un poco, ¿no? Entonces le hice esta presentación también a una compañera. Y en este caso, fijaos que abriendo la reunión y viniendo a esta parte de resumen, lo que vamos a poder ver es el vídeo que se ha grabado. Esto lo podéis ver grabando un vídeo normal, pero tenemos más información. Y una de ellas, y muy interesante, es las notas que genera la inteligencia artificial por sí sola. Fijaos que un poco el discurso fue un poco lo mismo que estamos hablando hoy. Habla sobre la versión gratuita de Microsoft Copilot, el tema del Copilot en Word, en PowerPoint, en Outlook, en Teams y en Excel. Un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Incluso es capaz de generarte como unas tareas de seguimiento. ¿Qué ha pasado, qué se ha hablado en esta reunión y qué se tiene que hacer una vez acabada la reunión, ¿no? Pues hablábamos de algún fallo, que había en alguna cosa, revisar documentación, bueno, y cosas que se inventan un poco, ¿no? Como por ejemplo enviar el email que hemos generado por Copilot. Ya sabemos que es una demo y no queremos hacerlo, pero bueno, nos da este tipo de información que puede ser interesante para venir a consultar qué ha pasado al final de la reunión. Por otra parte, tenemos la transcripción, obviamente, de todo lo que hemos hablado. Y por último, tenemos también un chat con Copilot con el que le podemos preguntar cosas. En este caso, le vamos a decir que haga un resumen de qué se ha hablado en esta reunión. Ya lo hemos visto un poco en las notas de la IA, pero vamos a pedirle que haga un resumen. Y aquí es donde una vez más podríamos hacer preguntas concretas sobre temas. Ha hablado de Microsoft Copilot, que permite hacer preguntas, generar contenido, crear imágenes, un poco lo que nos ha explicado Nico. Mostrar cómo usar el Copilot en las distintas herramientas, que justamente es la demo. Explicar ventajas de Copilot y algunas limitaciones, bueno, o más que limitaciones, el tema de estar logueado, ¿no? Para que no se pueda acceder a algunos recursos, etcétera. Bien, vamos a la última parte, que en este caso serían las capacidades en Excel. Este está en un formato todavía preview, pero bueno, ya ahora veréis que es bastante útil. Y es útil sobre todo porque podemos hacer acciones sobre Excel como revisar, filtrar, formatear, ordenar o crear fórmulas a partir de este lenguaje natural, ¿vale? Podremos añadir formato condicional utilizando este lenguaje natural, generar gráficas o tablas o incluso, una vez más, hacer preguntas concretas sobre información que haya dentro del documento. Bien, y para esta demo, lo que os he traído aquí es un Excel que utilizamos en Itekia. En este caso lo he descargado de una lista de SharePoint Online para que veáis que todo está muy relacionado dentro del ecosistema de Microsoft 365. Nosotros tenemos una lista donde tenemos guardadas, pues, manteniendo un poco las tecnologías que sabemos dentro de la casa, clasificadas por áreas, teniendo sus prerequisitos, qué equipos dentro de la casa deberían saber estas tecnologías. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí en este caso es pedirle que nos genere tanto una tabla como una nueva fórmula. Entonces, en este caso, esta versión todavía solo se traga prompts en inglés, ¿vale? Por lo que le vamos a decir que crea una tabla con el número de diferentes elementos por la columna de tipo área. Le añado esta prompt, va a trabajar en ella. Entonces ahora está recorriendo todos los datos que hay aquí en el Excel y veréis que va a ser capaz de generar esta tabla.
¿vale? Y aquí tenemos una tabla, todas las rows, con todos los tipos de áreas y el número de elementos que hay en cada una de ellas. Además, siempre nos añade un texto donde nos explica pues, todo esto en un formato más de lenguaje natural. ¿Qué podemos hacer también aquí? Pues además de que nos la haya generado, la podemos añadir ya directamente a nuestra presentación. Podemos añadir una nueva hoja con esta tabla aquí, que ahora la podemos explotar de la manera que queramos o llevárnosla a la otra o lo que necesitemos. Bien, otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de que podemos generar fórmulas simplemente escribiendo lenguaje natural. ¿Cuántas veces? Bueno, si eres un superusuario de Excel, imagino que no, pero muchas veces para hacer fórmulas que sean un poco más complejas, pues tienes que buscarte la vida un poco, ¿no? Ir a internet, ver cómo se hace algo, etcétera, etcétera, ¿no? Documentación, etcétera. Simplemente ahora explicando con lenguaje natural podemos conseguir que nos haga una fórmula. Entonces le he dicho, añádeme una columna de tipo numérico que se llame TechValue, donde le vamos a dar 2 puntos si una tecnología tiene prerequisitos y 1 punto si no tiene prerequisitos. Le damos. Y aquí tenemos una fórmula que nos ha dado. Además nos la explica, ¿eh? ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues pedirle que nos haga una explicación o incluso podríamos insertarla en una nueva columna y ya lo tendríamos todo listo, que es lo que le hemos pedido. Así que como veis, bueno, pues es algo que puede quitarnos mucho tiempo y puede ser muy potente. Hasta aquí la demo de Microsoft 365 Copilot. Y vamos ahora con las configuraciones a llevar a cabo en nuestro tenant de Microsoft 365 para gobernar correctamente a Microsoft Copilot. Primero de todo, ¿qué requisitos mínimos debe tener nuestra organización para tener acceso a los copilots? En cuanto a Microsoft Copilot, tener licencias de Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 o A5 para profesores, Business Standard o Business Premium. Ya sabemos que estos nombres van cambiando constantemente, pero seguro que os suenan. Y por otro lado, obviamente, tener activado el Copilot en el tenant. En cuanto a Microsoft 365 Copilot, necesitamos tener las últimas versiones y sobre todo actualizadas de las aplicaciones de Microsoft 365 de escritorio, permitir las experiencias conectadas en la configuración de privacidad de Microsoft 365, esto se hace en el tenant, que cada usuario necesite una cuenta basada en Microsoft Entra. Microsoft Entra es el nuevo nombre que se le ha dado a la antigua Azure Active Directory. Y luego, por último, si lo queremos usar Copilot en OneDrive, Loop o Whiteboard, estos tienen que estar activados en el tenant. Una vez tenemos acceso a los copilots y en concreto a Microsoft 365 Copilot, recomendamos el uso de Microsoft Purview. Se trata de una solución que permite añadir etiquetas y permisos al contenido que tenemos en el tenant de nuestra organización. El caso es que Microsoft 365 Copilot respeta y hereda esas etiquetas y permisos asignados, con lo que no le generará respuestas a un usuario sobre la información a la que no tiene acceso. Cuando hablamos de heredar, nos referimos a que si un documento se genera a partir de otro, el nuevo documento va a heredar las etiquetas y permisos del documento madre. Como veis, aquí lo importante es tener a los usuarios sensibilizados, sobre todo con el contenido más confidencial que tengamos, y formados para que apliquen las etiquetas y permisos correctamente. Porque de no estarlo, podemos tener situaciones de oversharing, es decir, de compartir demasiado, en la que quizás mi compañero Adrián tiene acceso a mi nómina haciendo una promo. Y ponemos el ejemplo de la nómina, porque todavía es un clásico de información sensible, pero extrapoladlo, por favor, a cualquier documento sensible que pudiera correr a lo largo y ancho de vuestra organización sin control. Por si alguien no lo conoce, SharePoint es una solución de Microsoft para que diferentes personas puedan colaborar. SharePoint se articula en base a unas páginas web llamadas sitios
Y dichos sitios tienen diferentes contenidos como bibliotecas, listas, etc. SharePoint es muy famoso, aunque no exclusivamente, como gestor documental de empresas. Y el caso es que SharePoint dispone de un buscador, pero buscador, del que indicamos palabras clave y obtenemos una lista de resultados. Lo bueno es que Microsoft 365 Copilot puede acceder a la información que tenemos en SharePoint y hacer prompts con dicha información. Pero claro, como decíamos antes, cuanto más ayudemos al Copilot para generar las respuestas, mejores resultados obtendremos. Aquí recomendamos que los contenidos de SharePoint tengan cierta calidad. Y con calidad nos referimos a que si vuestra organización tiene una sintaxis para nombrar a los archivos, pues que se cumpla, es decir, que tengamos nombres correctos, descripciones estandarizadas, metadatos de los archivos correctos, enlaces a URLs correctas. En definitiva, es una serie de pautas que ayudan al modelo. Y vamos con las conclusiones. Ahora mismo podríamos entender nuestra interacción, nuestra relación con los copilots como si nos hubieran dado un teléfono móvil 2G con una pantalla de 2 líneas y con el cual podemos enviar mensajes de texto, hacer llamadas, tener una agenda y poco más. Pensemos en qué puede llegar a darnos el copilot o, en definitiva, la inteligencia artificial en los próximos años. Una idea que podemos llevarnos hoy es que los copilots son muy buenos resumidores y muy buenos generadores de contenido. Contenido trabajado en diferentes formatos. Hemos hablado de texto e imagen, pero OpenAI ya ha lanzado un modelo de vídeo llamado Sora, que es simplemente espectacular. Es decir, aplicaciones como los copilots ahora simplemente están naciendo, pero pueden tener un recorrido enorme. Quizás dentro de unos años ni siquiera sea necesario aprender idiomas o el trabajo de oficina se reduzca al mínimo. Ya lo veremos. Por eso creemos que es muy importante posicionarse porque este mundo avanza muy rápido y hay que permitir que los copilots impulsen la productividad de nuestros equipos. Y para eso hay que saber utilizarlos y sacarles el máximo partido posible. Desde Itekia podemos formar a vuestros equipos con estas nuevas herramientas, ayudándoles a entender el alcance de los copilots, de las sinergias que pueden conseguir en su día a día, creando prompts efectivas y haciendo que formen parte de nuestras herramientas de trabajo. Y por otro lado, podemos dar un asesoramiento previo para dejar vuestra infraestructura lista y que podáis arrancar con los copilots con calma, con seguridad. Como hemos visto, implementar el copilot no consiste únicamente en comprar las licencias y ya está, sino que hay que tener en cuenta aspectos de configuración muy importantes que pueden afectar a nuestra información confidencial. Para acabar, nos gustaría comunicaros que en los próximos días vamos a lanzar un nuevo webinar sobre copilots, en esta ocasión para abordar cómo implementar copilots a medida para nuestra organización. Y aquí, entre otras cosas, hablaremos de ese producto que hemos mencionado al principio de Copilot Studio. Dicho webinar se celebrará el próximo 8 de abril y los próximos días lanzaremos la convocatoria del mismo. Muy bien, por nuestra parte cerraríamos aquí el contenido del webinar. Si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web en la sección contacto. Y bien, hemos ido contestando a algunas preguntas que han ido saliendo a través del chat, pero creo que nos han quedado algunas pendientes. Así que en estos momentos tendríamos unos minutos por si alguien se anima a preguntar alguna cosa, pues puede alzar la mano, le damos paso y lo comentamos. Bueno, he visto... A ver. Tenemos a Ángela. Dame un segundo. Hola Ángela, te he permitido el micro. Ahora mismo estás muteada. ¿Puedes hablar? Sí, me oís, ¿verdad? Vale. Sí, Hola. perfecto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Lo primero, muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper útil. Y lo segundo, Gracias a yo ti. tengo una duda, porque yo creo que yo no tengo el premio, en eso está claro. Entonces, lo único de todo lo que has explicado, que me ha encantado todo, solo me podría beneficiar de la parte web, ¿verdad? Vale. Pero cuando no sé cómo, o sea, tengo que activar el copilot en el tenant. Entonces, no sé si tengo que hablar con mi IT para activarlo, porque yo he abierto el Edge
y me sale el logotipo, pero os he puesto un pantallazo de lo que veo, que no veo lo mismo que tú. O sea, que tengo que hacer algo como para, yo creo que activarlo, que es lo que decíais al final, de que tienes que tener la licencia tal, que creo que la tengo, y activar el Tenant. Claro, hablando de Microsoft Copilot, como decía Adrián, lo que tienes que hacer, lo que te recomendamos es que te logues, que inicies sesión con tu cuenta de trabajo, con la profesional. Eso no lo has Sí. hecho, ¿verdad? No, es que no sé cómo hacerlo. No, primero, Nico, el problema será que no lo tienen activado a nivel de empresa. Claro. Esto Yo creo deberías que van por hablar ahí con los tu... tiros, sí. Sí, seguro que debes hablar con tu equipo de IT y por detrás ellos en sus portales de administración es donde pueden dar permiso para esto. Claro, Vale. también es verdad que no todas las empresas de momento dan el OK para tener esto Vale. abierto, pero bueno. Simplemente cuando te lo hagan, tendrás que loguearte, tendrás que estar logueada con tu sesión y así todo lo que tú Vale. hables con el Copilot será totalmente protegido y no se utilizará para entrenar nada, que es el tema que decía Nico de la seguridad. Simplemente será esto, Perfecto. Ángela. Yo creo que es eso también. Hablé Sí. con mi IT guy antes de venir a este webinar para ver si era productivo venir o no y me dijo que sí, con lo cual entiendo que no habrá problema en que me seguramente activen no. esta No. parte. Vale, muchas gracias por la reunión. Gracias A a ti, vosotros. Ángela. A Daniel Sanz también levantaba la mano. Daniel, si quieres comentar alguna cosa. Sí, también veo que hay una pregunta tuya por aquí. Sí, justo iba por esa pregunta. Era un poquito lo que habéis comentado al principio de la reunión, que en cuanto a la seguridad de Copilot, que sin ninguna información, en plan, la información que le des al modelo, no se almacenaría en los servidores para seguir entrenándolo, igual que hace OpenAI. Entonces, ¿hasta qué punto sería seguro compartir un PDF con Copilot? Es totalmente seguro. No sé, nada de lo que tú hagas. Si estás logueado con esto que veíamos de protegido verde, en mi chat lo veías, que había una parte arriba que ponía protegido, esto no se utilizará para no sé qué. Todo esto quiere decir que no se va a utilizar para entrenar nada. O sea, siempre que estés logueado, eso no va a salir de digamos, de tu sesión. Al contrario de lo que pasa con ChatGPT, que al final Claro, con tiene los ChatGPT servidores sí. en Estados Unidos, ahí no hay ni GDPR ni nada, no sabemos qué se hace con esos datos ni para qué uso se les van a dar. Vale, esa era mi preocupación, si se trataban los datos igual que ChatGPT No. o era distinto. No. Muchas gracias. A ti. De nada. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, vemos que, lo dicho, han quedado algunas preguntas en el chat por contestar. No os preocupéis, para aquellos que hayáis hecho las preguntas, os enviaremos un correo con las respuestas. Y lo dicho, si nadie tiene ninguna pregunta más, por nosotros lo dejaríamos aquí. Esperamos que el webinar haya sido provechoso para todos y para todas y esperamos sobre todo volver a veros en el próximo webinar sobre los copilots a medida, que seguro que os interesará. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y muy buenos días. Muchas gracias.